Historietas, cuentos y fábulas de Marqués de Sade es una selección de cuentos de 1788 que pone en manifiesto la versatilidad de propuesta que representaba el autor. En las novelas y teatro de Sade, por ejemplo, se ve un escenario mayoritariamente sexual que representa las propuestas filosóficas fundamentales del autor. Pero, en los cuentos, aunque también dicha propuesta filosófica es trabajada, aquí el escenario no es de ningún modo explícitamente sexual. De hecho, los cuentos de Sade suelen ser en su mayoría historias que sí tienen que ver con problemas que llegan a darse en la clase alta, pero no siempre se desarrollan a partir de una instrumentalización del cuerpo. Son cuentos que pueden considerarse tranquilos, a excepción de unos cuantos que, aunque implican relaciones eróticas, jamás profundizan estas. Por otro lado, vemos en los cuentos de Sade una resolución completamente distinta de los problemas que pone de manifiesto en su escritura, porque los finales suelen terminar con el castigo divertido de aquellos quienes se han equivocado, un efecto que podríamos asimilar a los finales escritos por Boccaccio para el Decamerón. Dentro de los cuentos de Sade se ve problematizada la infidelidad por parte de los dos géneros, la virginidad, la religión, la hipocresía de la clase alta y el abuso de poder. En cuanto a la infidelidad, cuentos como El fingimiento feliz o La ficción afortunada, que cuenta la historia de un hombre que decide castigar a su esposa por sus coqueteos constantes, fingiendo la decisión de suicidarse junto a su esposa para darse cuenta de que ésta en efecto sostiene que nunca le engañó, muestra cómo el género masculino entiende la infidelidad como una de las situaciones más humillantes por las que pueda pasar un hombre. Además, muestra la forma en la cual muchas mujeres sienten la necesidad de galantear o buscar placer fuera del matrimonio porque bajo este no se sienten del todo satisfechas. De este modo, Sade nos muestra un reconocimiento de la sexualidad femenina, porque la mujer también es sujeto capaz de llevar a cabo, bajo una sociedad laica, sus máximos placeres. Mezclada con la temática de la infidelidad, vemos cómo Sade también toma esto como base para representar la hipocresía bajo la cual estaba sumida la sociedad de ese entonces. Este es el caso del alcahuete castigado, un cuento que narra la historia de Savary, un hombre mayor que decide usar su castillo como prostíbulo para permitir que allí las mujeres de más alta sociedad se permitan satisfacerse a cabalidad. Lo curioso de este cuento es que Sade explica que mientras que el prostíbulo se mantenía en silencio, representaba una gran forma de permitir que hombres y mujeres se satisfacieran sin que eso representara un compromiso o despertara problemas de pareja. Todo esto hasta que la situación es descubierta y el señor Savary es asesinado. Lo más curioso de esto es que a pesar de este desenlace, el problema no toma mucho vuelo, dado que los padres y maridos prefieren quedarse en silencio. Abro comillas. Al comprometer el honor de los padres y maridos de la mitad de la capital, iban a desacreditar públicamente a un infinito número de personas de la más alta alcurnia, y por primera vez en la vida, en unas cabezas de magistrados, la prudencia reemplazó a la severidad. Es así como Sade trae al escenario la hipocresía bajo la cual la sociedad aplica o no sus propias leyes, y matiza un poco lo que está bien o mal de acuerdo a si sale a la luz o no. De este modo, y en más cuentos, proporciona espacios en los cuales los placeres pueden ser disfrutados sin mayores consecuencias y que éstas solo son manifestadas bajo el escarnio público. Otro cuento que refleja muy bien el uso de chivos expiatorios es La mujer vengada, donde una pareja de esposos mantienen relaciones sexuales con sus amantes respectivos, pero cuando el esposo se entera de la infidelidad de su esposa, jura asesinar al amante. Aún así, vemos que el plan no les sale porque su esposa, que es puesta sobre aviso por uno de los trabajadores que había escuchado el plan, decide anticiparse
y hacer que sea la amante de su esposo la que caiga en la trampa. Cuando el esposo se da cuenta de que en realidad asesinó a su propia amante, se ve descubierto y perdona la infidelidad de su mujer, volviéndose uno de los mejores matrimonios. Así vemos como el chivo expiatorio siempre se presenta para lavar las culpas de las decisiones de la clase alta, y además que no es coincidencia que tales chivos siempre provengan de la clase baja, pues dentro de la ecuación es el elemento más fácil de eliminar. En cuanto a los finales divertidos, por ejemplo, tenemos el cuento La ley del talión, en donde un esposo engaña a su mujer con su prima y cuando la esposa le reclama, él justifica que como esta es monja, eso solo le hace un hombre más piadoso. Es entonces cuando la esposa decide mantener relaciones sexuales con un sacerdote y cuando el esposo reclama, ella justifica su acto diciendo que el sacerdote con su llave solo le ha abierto la puerta de los cielos. De este modo, Sade consigue mezclar dos temáticas. Por un lado, la infidelidad, que en este caso es analizada no solo a partir de un género, sino de ambos, y además la religión, en donde muestra un sacerdote fallando a sus máximas religiosas. La temática de la religión también se ve explorada a mayor cabalidad en otro tipo de cuentos, como lo son Que me engañen siempre así, un cuento en donde se ve cómo una mujer se encarga de llevarle niñas vírgenes a un sacerdote para que abuse de ellas y luego revenderlas como si continuaran siendo vírgenes. Pero un día la mujer no consigue una niña y decide disfrazar un varoncito virgen, pero el sacerdote se da cuenta y lejos de molestarse o sorprenderse, parece disfrutarlo y solo pide que a la próxima le avisen con anticipación. Es en efecto un cuento difícil de digerir, de los pocos cuentos en donde Sade pone de manifiesto el abuso sistemático de poder que existe en la Iglesia y la manera en la cual aprovechan su posición para tener a disposición a figuras vulnerables como lo son los menores. Esta evidencia de los discursos retorcidos se manifiesta una vez más en el cuento El preceptor filosófico, donde un sacerdote que intenta explicarle a un condecito el misterio de la consustancialidad le consigue una jovencita a la cual le une espiritual y sexualmente, para así, según él, darse a entender. Y después en una última lección, el sacerdote decide fornicar con el conde, justificando que ahora le está explicando la Santísima Trinidad. Aunque parezca nada más un cuento grotesco, lo cierto es que Sade, mediante su ironía, que a algún lector podría llegar a incomodar y solo tomar en cuenta la aberración sexual, logra mostrar que el discurso que maneja la Iglesia es constantemente modificado según los intereses personales del emisor. En cuestión, un hombre no es santo solo por ser parte del clero, e incluso bajo el poder que éste le concede, puede llegar a ser lo más cruel. De hecho, Sade también pone de manifiesto que estos incluso fallan a sus propias labores por sus pasiones. En El marido cura se nos cuenta la historia de un cura que convence a un hombre que no es cura de dar su misa porque tiene algo urgente que hacer. Después nos enteramos que esa urgencia es en realidad encontrar el momento justo en que pueda acostarse con la esposa de este hombre al cual ha solicitado ayuda. Y una vez más se muestra cómo el clero manipula el discurso para encontrar beneficios personales, pues convence a este hombre de que eso no es pecado porque él no tiene los poderes de un cura, por lo tanto no podrá perjudicar o beneficiar a quien le escuche su misa. Habrá cumplido con el favor y no habrá consecuencias espirituales. En cuanto a la tematización de la virginidad, uno de los cuentos más relevantes es La crueldad fraterna, cuento que narra la historia de una doncella que acostumbra a pasear con su nana todos los días, pero una tarde al ser confundida por unos hombres con una prostituta, ya que iba sola,
Esta le pedía a un hombre que finja ser su esposo para que no la molesten más. Con este inicio queda planteado el comienzo de un romance en el cual los amantes se reúnen a escondidas en la casa de una comerciante, amiga del amante, para mantener relaciones sexuales. El problema surge cuando una tarde en la que el amante no puede llegar temprano al encuentro, la comerciante convence a la joven de que su pareja la está esperando en otro lugar y allí es violada por varios hombres. Como consecuencia de esto, el hombre que se dio cuenta de lo sucedido, porque cuando las mujeres iban saliendo, él iba llegando al lugar inicial y la siguió, escribió una carta a los hermanos diciendo que ya no le debe nada a la joven y que no se casará. Frente a esto, sus hermanos la secuestran en un castillo, en la cual la desangran a diario por deshonrar a su familia, hasta que finalmente la joven consigue escaparse y dar con un noble hombre que la cuida y al contarle toda su historia sorprende, porque se entera de que su hijo es el hombre que ella ama y que la abandonó a su suerte. Finalmente este noble soluciona todo el malentendido, explica que fue una violación, hace que su hijo se disculpe y se case con la joven, y los hermanos de la joven son desheredados. Este cuento es interesante por varios aspectos. El primero de estos es que Sade propone que el acto cruel es castigado, pues los hermanos son desheredados, y por otro lado, reivindica el valor de la joven aun cuando ésta ya ha sido accedida por otros hombres. De esta manera, Sade pone de manifiesto aquello que Kolakowski denominaría la virilidad maldita, concepto que Sade problematiza en su obra, pues propone que la virginidad de la mujer es en sí misma una posesión para el hombre, no un punto real que le dé más o menos valor, sino que el hombre lo ve como requisito para, primero, asegurarse de que la mujer sea solo suya y así sustenta mayormente su ego, y segundo, focalizar el acto reproductivo como lo más importante en la vida de una mujer que debería vivir su sexualidad solo en aras de satisfacer a su esposo y darle hijos. Cualquier relación fuera de esta institución era entonces concebida como una desviación en el sentido en que la mujer interpretaba su sexualidad más allá del parir. Claramente en este cuento vemos cómo esta mujer mantuvo relaciones sexuales con otros hombres a la fuerza, no por decisión propia, pero aún así hay un gesto reevaluativo al perdonársele y dársele la oportunidad de poder acceder al matrimonio. Frente a la pérdida voluntaria de la virginidad antes del matrimonio, en el cuento El presidente burlado, Sade añade a partir de uno de sus personajes, abro comillas, no hay nada tan rígido como nuestros prejuicios sobre esa materia. No solo una desventurada muchacha tiene que sacrificar todos los sentimientos de su corazón al marido que sus padres le buscan, sino que incluso se la considera culpable si antes de conocer al tirano que va a esclavizarla, ha podido, prestando oídos tan solo a la naturaleza, seguir su voz. Siguiendo con este cuento, este es, en cuanto a la tematización del poder, uno de los más importantes. No en vano es el cuento más largo de la selección. Narra la historia de un presidente que se casa con una joven que cree que es virgen, pero ya no lo es. Frente a esto, la joven planea diferentes travesuras para evitar que él pueda acercarse sexualmente a ella. Tiempo después, al presidente se le informa que el castillo de herencia de su esposa está habitado por fantasmas. Y que necesitan sacarlos de allí para poder usarlo. Frente a esto, el presidente, que se había mostrado a lo largo de todo el cuento como un machito, demuestra su notable cobardía porque se niega a ir, pero después de insistirle, el presidente decide ir. Todo el problema se presenta cuando se entera que los fantasmas desean vengarse de aquellos que mediante su poder los hicieron asesinar por crímenes que en realidad nunca cometieron.
Los fantasmas toman al presidente y lo golpean brutalmente, porque él fue el que dio la orden para asesinar a todos esos inocentes, pero deciden no asesinarle, porque dicen no ser iguales que él. Finalmente, el presidente se arrepiente y se vuelve un mejor presidente y esposo. A lo largo de este cuento, el presidente se jacta de todo lo que ha hecho para llegar al cargo en el que está y vende este discurso como algo positivo. Abro comillas. Ve, amigo mío, ve a ver cómo Merindol y Cabrieres siguen humeando tras los incendios que allí provocamos. Paséate por los ríos de sangre con que los honorables miembros de nuestro tribunal regaron tan a conciencia la provincia. Párate a escuchar los lamentos de los desdichados que inmolamos a nuestra furia, los sollozos de las mujeres a las que arrancamos de los brazos de sus maridos, el grito de los niños que asesinamos en el regazo de sus madres, todos y cada uno de los santos horrores que cometimos. Cierro comillas. No hace falta indagar mucho para entender de qué manera se promueve un discurso con raíces claramente violentas como algo santo. Las escenas más violentas que aquí narra Sade y en otros de sus cuentos suelen explicar desde su narrativa cómo la violencia es un gesto que toca a todos, sin distinciones, y cuestiona la moral que manejamos para justificarla o provocarla. Frente a aquellos que gozan de poder y abusan de este, Sade pone su criterio en voz de algunos personajes, como en esta ocasión dentro de este mismo cuento. Abro comillas. Solo me gustan las profesiones útiles. Todo aquel que no tiene talento más que para fabricar dioses o matar hombres, me ha parecido siempre un individuo consagrado a la indagación pública y al que se le debe ridiculizar u obligar a que trabaje a la fuerza. Cierro comillas. Esta justificación explicaría el tratamiento que Sade le da al personaje del presidente, al que ridiculiza mediante las travesuras de su esposa, que no quiere ser descubierta, y mediante el castigo infringido más adelante por los fantasmas, que le dicen, abro comillas, ¿acaso supo tu corazón qué era la compasión cuando condenaste injustamente a tantos desgraciados? ¿Su espantosa suerte te conmovió? ¿Acaso te sentías menos orgulloso, menos glotón, menos crapuloso el día que tus injustas sentencias hundían en el infortunio o en la sepultura a las víctimas de tu estúpido rigorismo? ¿Y de dónde provenía en ti esa temeraria impunidad y de tu momentáneo poder, de esa fuerza ilusoria que por un momento corrobora la opinión y que al punto destruye toda filosofía? En este cuento de Sade, además vale la pena resaltar el tratamiento que el autor le da a los personajes de los fantasmas, porque respetando las distancias, podría llegar a compararse de algún modo con el tratamiento que un Juan Rulfo daría a Pedro Páramo. Pues los autores toman las voces de los espantos como un ente que puede articular la voz del pasado, un ente que pervive de algún modo y que reúne en sí la fuerza del dolor que continúa. Sade logra caracterizar sus personajes más débiles en los cuentos como personajes con los cuales el lector puede simpatizar. No se trata solo del hecho desnudo, el hombre asesinado o el acto sexual sin más. Se trata del marco que permite que todo esto suceda. Así señala lo criticable y plantea en sus cuentos un castigo simbólico y significativo. Abro comillas. Aprender, mi querido presidente, que ultrajar a un ciudadano honrado y pacífico no le está más permitido a una corporación que a un particular. Y si ese gremio persiste en una insensatez semejante, que no se sorprenda cuando vea alzarse contra él todas las voces, apelando a los derechos del débil y de la virtud en contra del despotismo y la iniquidad. Llegamos así al final de este apartado y también al cierre de la selección de Sade. Abro comillas. Lector, alegría, saludo y salud.
Decían antaño nuestros antepasados cuando acababan su cuento. ¿Por qué habríamos de temer imitar su cortesía y franqueza? Así pues, diré como ellos: lector, adiós, riqueza y placer. Si mis habladurías te han proporcionado todo esto, ponme en un agradable rincón de tu gabinete. Si te he aburrido, recibe mis excusas y arrójame al fuego. Sade fue entonces un hombre que intentaba poner en jaque la mentalidad de la sociedad de entonces y hacer visibles sus contradicciones y paradigmas, pero también era consciente de que por lo mismo posiblemente sería sometido al rechazo.